ya para este momento le damos la bienvenida justamente a Luis Córdoba, como decíamos, el abogado y docente de la Universidad Central del Ecuador. Luis, como siempre, darle la bienvenida acá a este programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en este medio y un saludo cordial a la audiencia también. Muy buenos días, Luis. Le saluda Gabriela Peralta. Queremos iniciar la conversación justamente un poco abordando lo que se ha venido anunciando prácticamente desde junio de este año sobre el Plan Ecuador. Conversemos un poco de eso. Bueno, el contexto en el que se desenvolvió esta noticia fue la visita que hizo el presidente Guillermo Lasso a Miami, Florida, en el marco de lo que era la Cumbre de las Américas en el país norteamericano. Y ante una pregunta de un periodista sobre qué es lo que buscaba frente al gobierno norteamericano, Guillermo Lasso habló por primera vez que él buscaba un plan Ecuador para poder lograr ayuda y cooperación suficiente y enfrentar los desafíos, sobre todo de seguridad, pero también económicos que tiene el país. Desde entonces se comenzó a especular sobre el contenido de este posible plan Ecuador y a generar emulaciones con lo que significó el Plan Colombia para la hermana República del Norte. Ahora lo que existe sobre la mesa son dos instrumentos. El uno, por parte del gobierno ecuatoriano, que es lo que el presidente Lasso mostró hace algunas semanas atrás, la famosa estrategia de seguridad y paz del Ecuador, que no quiso difundirla, todavía es secreta. Y el otro instrumento que en cambio lo ha desarrollado Estados Unidos, que es esta ley de asociación Ecuador-Estados Unidos, que acaba de ser aprobada ya finalmente por el Congreso y espera la sanción del presidente Joe Biden. Ahora, Luis, veíamos declaraciones justamente del presidente de Estados Unidos, John Biden, mencionando que felicita al gobierno ecuatoriano por dar ejemplo regional en seguridad, migración y progreso económico. Y ahí viene la pregunta, porque ¿qué entiende o qué está entendiendo el presidente de Estados Unidos, el país de Estados Unidos en realidad, por seguridad? Además, en un momento en Ecuador, un año que ha sido el más violento, digamos, en temas de femicidio, crisis carcelaria, las masacres, los sicariatos. Bueno, ¿qué entender por seguridad? Esta pregunta es fundamental porque ayuda a comprender y a dimensionar lo que estamos viviendo. Y eso obliga a estudiar o a revisar la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que salió a la luz pública en octubre de este año. Según esta Estrategia de Seguridad Nacional, tiene dos grandes componentes. El primero, que es una continuación de lo que fue la estrategia previa en el gobierno o en la administración de Donald Trump, y que tiene que ver con esta lucha de grandes potencias en donde Estados Unidos reconoce que sus mayores desafíos geoestratégicos en el mundo es el ascenso de China, la presencia de Rusia. Y la otra parte que tiene la estrategia es lo que denominan ellos la disuasión integrada. El concepto estratégico de disuasión integrada quiere decir que combinan en los ámbitos de dominio militar con ámbitos de dominio no militar. Por eso, la ley de asociación Ecuador-Estados Unidos tiene que inscribirse en este concepto geopolítico de disuasión integrada, que es para Estados Unidos y Joe Biden un logro en términos de seguridad hemisférica. Es lograr cerrar la cuenca del Pacífico hacia el avance de China en la región. Recordemos que Ecuador era el único país de la cuenca Pacífico de América Latina que no había llegado a suscribir ni un TLC con Estados Unidos, ni tampoco estaba dentro de la órbita geoestratégica del país del norte. Ahora lo está, y con eso logra disuadir el acceso en términos de seguridad y tecnología de China. ¿Por qué es un éxito económico para Estados Unidos lo que está haciendo el presidente Lasso? Porque está evidentemente apalancando el poder financiero, desregulando el mercado financiero en el Ecuador, apalancando el poder de intervención de los intereses de grandes corporaciones en los sectores económicos más sensibles del país. Y esto me refiero en minería, en petróleo
y en lo que está por negociarse en este primer trimestre del 2023, que es las telecomunicaciones, la telefonía celular y todo lo que significa el 5G o Internet de las cosas. Entonces estamos hablando de negocios enormemente lucrativos en donde Estados Unidos está muy interesado de participar a través de sus empresas, de sus corporaciones privadas. Y el Ecuador ha hecho todo lo que le ha pedido Estados Unidos en términos de ir mejorando las condiciones para que esto ocurra. Y obviamente es para Estados Unidos una ventaja tener un presidente alineado como Guillermo Lasso, porque además funciona como un caja de resonancia de los mensajes que quiere mandar Washington en la región. Y por eso hemos visto digamos, la actitud que ha asumido el gobierno de Lasso frente a los temas coyunturales en la región, en su momento frente al tema de la migración, ahora frente al tema del autogolpe de Pedro Castillo en el Perú, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico de Estados Unidos, el gobierno de Ecuador se está convirtiendo evidentemente en un obediente y dócil aliado. Pero desde el punto de vista del Ecuador, creo que hay una enorme brecha de dudas que deberían ser discutidos más ampliamente en el país. Luis, en ese sentido, de esta negociación, ¿qué condiciones socioeconómicas podrían derivarse para el país? Bueno, yo creo que lo primero que me parece importante destacar es que este no se trata de un asunto de una perversa potencia del norte que quiere tomarse y apoderarse de un país. No, se trata más bien de lo que ocurre cuando hay un vacío estratégico en términos geopolíticos. Ecuador tiene una ceguera estratégica que viene manteniéndola, y ante esa ceguera estratégica hay una fuerza centrífuga que obliga a que todo gravite en torno a Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en una disputa muy aguda, muy intensa con la influencia china en todo lo que es la región de América Latina. Cuando uno lee, por ejemplo, la ley de asociación Ecuador-Estados Unidos que acaba de aprobarse, explícitamente Estados Unidos, por ejemplo, habla sobre lo peligroso que resulta para la seguridad nacional de Estados Unidos que China haya constituido y proveído la tecnología para montar todo el sistema del ECUS 911 que tenemos en el Ecuador. Cuando uno lee, por ejemplo, esta ley, observa cómo para Estados Unidos un desafío y un interés estratégico de seguridad nacional es garantizar la protección de las Islas Galápagos de estas flotas de pesca irregular, no declarada o incidental. Entonces, cuando uno lee la ley, uno observa que hay una serie de elementos que seguramente podrían resultar a corto plazo positivos para el país. ¿Cuál es el problema? Y esto hay que decirlo y meditarlo, que a mediano plazo esos efectos se revierten. ¿Por qué? Porque la inversión que va a venir a través de esta ley, o la ayuda económica, mejor dicho, que va a venir a través de esta ley de manera directa a las instancias de gobierno, a las instancias de las distintas funciones del Estado, porque la ley prevé hacer acompañamiento en la función legislativa, judicial, en la función electoral, va a intervenir en temas de economía, va a intervenir en el asesoramiento de lo que es el manejo de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Lo que significará es que si es que el Ecuador se vuelve dependiente de un constante flujo de recursos desde Estados Unidos para sostener este tipo de iniciativas y programas en la infraestructura política del país, cuando Ecuador no esté acatando las disposiciones de Washington, Washington cerrará las llaves de ese flujo de recursos y entonces generará un instrumento de condicionamiento en su política exterior. Esto ya lo vivimos, recordémoslo, con la famosa ley de preferencias arancelarias. Esta ley de preferencias arancelarias que Ecuador, Colombia y Perú firmaron desde principios de los años 90 y que tenía vigencia regularizada de 8 a 10 años. Cada que perdía vigencia la ley, iba el propio gobierno del Ecuador a pedir, a rogarle a Estados Unidos que por favor amplíe nuevamente la ley. Esta forma, este mecanismo es un instrumento viejo, muy conocido en la política exterior norteamericana, que condiciona el comportamiento de los países. Entonces, si es que tú haces lo que yo te pido, te sigo proveyendo la ayuda que te estoy ofreciendo. Si tú no haces, no te proveo. Ahora, la pregunta en esto entonces radica en qué tan ventajoso en términos estratégicos es para el país, para Ecuador, entrar en un juego de este nivel.
sobre todo cuando el orden internacional está en un proceso de transición a un mundo mucho más multipolar. Esto es fundamental decir, y para poner un ejemplo muy sencillo que probablemente nos pueda servir como ilustración, ¿qué familia del Ecuador permitiría, qué padre o madre de familia en el país permitiría que un vecino de al lado venga a decidir qué van a comer sus hijos, cómo van a comer sus hijos, cuándo tienen que dormir, a qué colegio ir, cómo van a desarrollar sus actividades básicas? Me parece que esta es la pregunta fundamental, porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo ahora gracias a esta ley. Ahora, Luis, usted menciona que Ecuador no tiene objetivos claros en cuanto a su política internacional. Sin embargo, vemos que está, digamos, haciendo un lobby muy importante para formar parte del grupo de seguridad G8 en las Naciones Unidas. Por otro lado, firma acuerdos comerciales, en este caso con China. Entonces, por ejemplo, ¿cómo leer también ese comportamiento, si se quiere, este juego a dos bandos que está poniendo también el gobierno ecuatoriano en la política internacional? Bueno, Ecuador tiene un interés muy claro en cumplir una agenda de liberalización comercial que estaba prevista ya en el plan de gobierno del propio presidente Guillermo Lasso. Él ofreció cuando era candidato y en ese sentido está cumpliendo hacer una apertura comercial a través de la firma y suscripción de tratados de libre comercio. Recordemos además que en mayo de este año el ministro de Comercio Exterior, a través de un acuerdo ministerial, acaba de ordenar que toda la información de las negociaciones de libre comercio con cualquier país sean manejadas bajo reserva, información reservada, para que el país no conozca lo que se está negociando, los términos en los que se negocia, sino que solo se entere cuando ya está todo firmado y sacramentado. Y por eso lo de Costa Rica se entiende. El presidente ayer acaba de anunciarlo, sin embargo el país no ha conocido ni una letra de qué es lo que se negoció. Esta forma, este mecanismo, que podría parecer como óptima en términos de negociación, porque facilita la negociación para el gobierno, resulta evidentemente antidemocrática, porque una democracia es fundamental que al menos los poderes del Estado puedan incidir en el control y regulación de este tipo de compromisos. ¿Qué me parece a mí que es fundamental entender? Es que Estados Unidos también está aprovechando la ceguera estratégica de Ecuador, este momento de absoluto desparpajo que tenemos en el país, para poder utilizar a Ecuador como una ficha de cambio geopolítica en los espacios más importantes. Uno de ellos es precisamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que Ecuador desde enero del próximo año asume una silla como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, algo que no se lograría si no hubiese estado apoyado abiertamente por Washington. Y a eso responde además una serie de visitas que hizo el canciller a nivel de la región de América Latina y del mundo. Entonces me parece que Ecuador está cumpliendo disciplinadamente lo que es una agenda trazada por Estados Unidos para lo que significa una política que responda a los intereses de Estados Unidos. Y por eso digo acá, aquí el problema no es de Estados Unidos, el problema es del Ecuador, el problema es del gobierno del Ecuador, que lamentablemente ha perdido capacidad de definir sus intereses como nación y por lo tanto proyectar políticas que puedan balancear, recalibrar su proximidad con Estados Unidos, su proximidad con China. ¿Por qué digo con China? Porque al mismo tiempo, mientras estamos cada vez más persuadidos y más inclinados en la balanza geopolítica hacia Estados Unidos, al mismo tiempo, en la balanza comercial no petrolera, China ya es el principal socio comercial del país. Y por eso también la búsqueda de un TLC con China. Entonces, esta difícil, esta muy compleja calibración de la política externa con China y con Estados Unidos al mismo tiempo, sin una clara brújula, me parece que puede ser problemática y nos puede conducir a un laberinto en el muy corto plazo. Luis, ya casi para finalizar, preguntarle también desde su lectura cómo mira, qué nos espera al Ecuador como después de esta negociación, después de esta alianza prácticamente con Estados Unidos, ¿cuál sería entonces el panorama general? El problema de este tipo de cercanías, de aproximaciones, de acoplamientos a una política tan intensiva como es la de Estados Unidos, es que el Ecuador debilita la capacidad de toma de decisiones y por lo tanto enajena gran parte de lo que significa su posibilidad de autodeterminar
políticamente sus destinos. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de Colombia con el famoso Plan Colombia, bajo la condición de darle más ayuda en términos de financieros, de ayuda militar, tecnológica a Colombia. Los ministros de los gobiernos de Pastrana y Uribe viajaban mensualmente a Washington para discutir en Washington las políticas, las decisiones y las leyes que se iban a aprobar en Colombia. Esto es absolutamente perjudicial porque nos obliga a perder, en vez de fortalecernos en términos de capacidades estatales para asumir con autodeterminación la posibilidad de definir y a enfrentar los desafíos que tenemos, lo que va es a volverle a los gobiernos, a y si es que continúa uno en esa misma línea, volverles adictos, dependientes de que alguien más les dé tomando las decisiones que son incapaces de asumir. Y esto es muy delicado. Ningún país permitiría hacerlo. El propio Estados Unidos jamás permitiría que en China se discutan las políticas que se aplican en Estados Unidos. Es evidente que ningún país que se precie de ser una república va a aceptar cosas de esa naturaleza. Lo que establece la ley de asociación Ecuador-Estados Unidos, que acaba de ser aprobado, es que el Departamento de Estado y la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional Federal de los Estados Unidos, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigencia de esta ley, elaboren estrategias de intervención en todos los sectores del Estado ecuatoriano. Y al cabo de 2 años y 4 meses, ellos tendrán que acudir al Congreso de los Estados Unidos a rendir cuentas de cómo se han implementado esas estrategias. Entonces, miren ustedes el contraste. Mientras en Estados Unidos el Congreso Nacional aprueba una ley que define la política exterior del Ejecutivo y le exige al Ejecutivo que al cabo de un periodo de implementación venga a rendir cuentas sobre esa ley y esa política al propio Congreso de los Estados Unidos, en el Ecuador todo se está haciendo a espaldas de las distintas funciones del Estado, con el secretismo absoluto de la Presidencia de la República y con una ceguera estratégica incurable. Y ya nada más para finalizar, Luis, un poco se ha mencionado que Ecuador estaría buscando que para todos estos acuerdos de seguridad, más o menos Estados Unidos pueda cooperar con alrededor de $5,000 millones. Bueno, una cifra bastante grande, pero a la par también el FMI, el Banco Mundial, anuncian nuevos acuerdos y nuevos compromisos y entregas económicas al país. Un poco también cómo leer este endeudamiento externo en materia de seguridad. Bueno, este es un tema enormemente complejo, sumamente importante y que ameritaría realmente muchos más minutos para ir detallando cosas enormemente llamativas. Voy a mencionar solo 2 de envergadura. La primera, en la última visita de Israel, de esta comisión de Israel que hizo al Ecuador a principios de noviembre de este año, se comprometieron cerca de $700 millones en la adquisición de tecnología, asesoría y implementos o pertrechos bélicos. Pero llamó la atención que el propio ministro del Interior, el teniente coronel Juan Zapata, señaló en una de las entrevistas que gran parte o una parte importante de este paquete iba a ser contratado o venía también con financiamiento externo. Es decir, en otras palabras, vamos a tener más deuda externa para comprar más armas, para matar a la gente más pobre del país, que son evidentemente los que están vinculados a las redes criminales, porque aquí no se le mata nunca a un criminal de cuello blanco, a un criminal que vive en los barrios más dañinados de la ciudad de Guayaquil o de Quito. Aquí siempre terminan falleciendo pues la carne de cañón de los barrios periféricos de las urbes. Este es un dato enormemente preocupante. Y el segundo elemento clave es que, según el propio ministro del Interior, de estos $5,300 millones que anunció el presidente, costaría en principio la implementación de la estrategia de seguridad y paz que él mostró en una entrevista a un periodista, al menos 3.200 irían para Fuerzas Armadas y 2.000 para la policía. Fíjese en lo que significa entonces apalancar con enormes cantidades de recursos a 2 instituciones que tienen enormes problemas todavía en términos financieros para sostener el uno, su propia seguridad social, me refiero al ISPOL, y el otro para manejar la expansión que significa el incremento de pie de fuerza en sus filas policiales y militares. Por lo tanto, creo yo que ahí estamos mirando claramente
cuáles son las prioridades. Y las prioridades, tal como están previstas, apuntan a un Estado que intenta fortalecer sus recursos de cohesión, pero debilitando su capacidad de poder infraestructural, es decir, fortaleciendo la provisión de bienes públicos, de servicios básicos, sin los cuales es evidente que esta brecha de violencia y criminalidad va a ser muy difícilmente reducida en el corto plazo. Luis, agradecemos sus apreciaciones, esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad.